Hoy quiero comenzar con una serie de mensajes que vamos a desarrollar poco a poco. En los próximos días usted va a notar que vamos a estar trabajando con los valores de la iglesia. Quiero que veamos los valores de la iglesia. No los voy a estudiar de forma de corrido. Sería una serie muy larga de corrido, tomar los 10 valores y dedicarle 3-4 servicios. Estaríamos todo el año haciéndolo y no tenemos prisa. Durante el año el Señor nos va moviendo en diferentes direcciones, así que los vamos a tomar uno por uno, aquí y allá, poquito a poco, durante todo el año. Pero sí los vamos a estudiar para que usted los pueda aprender y los pueda tener en su corazón. Así que pendiente a todo eso. Pero quiero comenzar con esta declaración que hemos estado haciendo en los pasados meses, en las pasadas semanas. Y me gustaría que fueras conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4 al 9, que es de donde sale esta declaración de fe. Deuteronomio capítulo 6 se conoce en la Biblia como el gran mandamiento. El verso 4 en particular al verso 9 es donde se encuentra la declaración primordial y las instrucciones de cómo es que se debe hacer. Y dice la Biblia en el verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta fue la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel en un momento crucial dentro de lo que es la historia del pueblo. Para ponerlo en contexto e ir a unas cosas que me parece que son sumamente poderosas, nosotros tenemos que recordar que Deuteronomio es la segunda, se conoce como el libro de la segunda ley. Deuteronomio es de los libros que Jesús cita más del Antiguo Testamento. Y de las cosas peculiares que usted tiene que recordar de Deuteronomio es que Deuteronomio es un poco repetitivo, especialmente con el libro de Éxodo y un poco también con Levíticos, por la razón de que el Deuteronomio fue escrito para una nueva generación. Éxodos fue escrito para la generación que salió directamente de Egipto. Esa generación fue la que recibió Éxodo. Esta generación es la generación básicamente que ahora Josué y Caleb van a llevar a la tierra prometida. Son esta nueva generación que son jóvenes. Sabemos los errores que cometió la vieja generación. Esa vieja generación que no pudo entrar a la tierra prometida. Así que ahora estos jóvenes, Dios tiene que recordarle las instrucciones que el pueblo pasado no había vivido. Y Dios tiene que darle estas instrucciones nuevamente para que este grupo de jóvenes que va a entrar a la tierra prometida, pues recuerde lo que Dios siempre quiso que el pueblo supiera desde el primer día que Él los sacó de Egipto. Es bien importante entender eso. Recordemos que de todos los que van a entrar, que en verdad hay diferentes números de cantidad de personas, pero lo importante es, ¿verdad? Hay gente que piensa que fueron 600,000, 700,000, algunos dicen que fue mucho más, algunos un poco menos. El punto es que solo habían dos de 80 años, Josué y Caleb. La Biblia sí nos describe claramente y dice que el resto eran jóvenes de 20 años promedio, y una descripción bien interesante: eran jóvenes que habían nacido en el desierto. Estos jóvenes no habían vivido la esclavitud. Estos jóvenes no fueron los que salieron de Egipto, sino que fueron jóvenes que nacieron en el desierto. Y yo creo que todos nosotros conocemos la importancia de los lugares y los momentos en los que nacemos. Tienen un impacto en nuestra vida. Definitivamente sabemos que el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto impactó sus mentes y sus corazones de manera tal que nunca Egipto salió de ellos. Así que las experiencias de estos jóvenes en el desierto ahora iba a impactar
cómo ellos entrarían en la tierra prometida. Así que Dios comienza a trabajar con ellos para prepararlos para esa nueva temporada. Yo quiero que usted reciba algo en el día de hoy para comenzar. Los creyentes nunca abandonan la fe de un día para otro. Lo que ocurre es que nuestra fe muchas veces se va diluyendo. Y por un momento haz un análisis, por un instante, haz un análisis real. Si tú llevas tiempo en los caminos del Señor, si tu fe es igual que al principio, si tus hábitos son iguales que cuando tú comenzaste creyéndole al Señor, si tienes las mismas convicciones, si tienes las mismas disciplinas, o si la vida nueva que tienes, los compromisos que tienes, los compromisos que has adquirido, la influencia del mundo no te ha quitado la fe, pero te lo ha diluido. Hay cristianos que son como el café americano, aguao. El café americano, ¿cómo es? Eso es borra con agua. Eso es lo que es. No hay más. Cuando nuestra fe debería ser como una fe como expreso. Debe ser fuerte, debe ser firme. Pero el problema es que a través de los tiempos en nuestra vida como creyentes, sin darnos cuenta, poco a poco se va diluyendo nuestra vida. No necesariamente con maldad, o no necesariamente porque nosotros lo busquemos, no necesariamente porque digamos voy a negar mi fe. En los ajetreos de la semana, los compromisos. Tenemos que ser honestos, la realidad es que mucha gente que no ha regresado después del huracán María no regresaron a la iglesia. La realidad es que tenemos que ser honestos, después de la pandemia mucho menos. Hay gente que prefiere quedarse en su hogar, a la distancia, y yo puedo entender que hay personas que realmente lo necesitan, pero no todo el mundo realmente necesita quedarse en su casa. Vamos a ser honestos, en tu disciplina como cristiano, ¿cuándo fue la última vez que ofrendaste con fe, que diste con fe, que oraste con fe? ¿Cuándo fue la última vez que realmente hiciste de la casa de Dios tu prioridad? Ir a la iglesia, escuchar un mensaje. ¿Cuánto necesitamos y decimos, sabes qué? Yo necesito ir a la iglesia y escuchar un mensaje. Pero la realidad es que sin darnos cuenta vamos poco a poco diluyendo nuestra fe. La Biblia nos muestra ejemplos de esto. Uno de los clásicos es Salomón. El hombre más sabio del mundo antes de Cristo, lamentablemente diluyó su fe a través de los tiempos. Un hombre que empezó a pedirle a Dios sabiduría. Un hombre que empezó bien, que Dios lo admiró cuando era joven. Dios le dice, por cuanto me pediste sabiduría, te voy a dar todo lo que no me pediste. Te voy a dar la cabeza de tus enemigos. Pero la Biblia dice que con tanto dinero, con tantas riquezas, comenzó a unirse a un montón de mujeres. Se casó con 700 mujeres, 300 concubinas. Y poco a poco su corazón se fue apartando de Dios. Y la Biblia dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y el verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Cómo es que Dios comienza admirando tu fe cuando niño de 12 años y eventualmente Dios termina molesto contigo? ¿Qué pasa en el camino donde ahora Dios termina enojado conmigo? Porque mi corazón se ha inclinado a cosas que no se tienen que inclinar. Llegó el punto donde Salomón estaba hastiado de la vida. Todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios le había entregado, Salomón decía, vanidad de vanidades. Nada sirve, nada funciona, nada me vale. Y lamentablemente su fe se fue diluyendo. Cuando nosotros miramos la palabra el Shema, lo que es esta expresión de fe, oiga bien, Dios le dio al pueblo de Israel solo 2 oraciones obligatorias. Hay 2 oraciones que en el Antiguo Testamento Dios dijo, estas 2 oraciones las tienes que hacer porque las tienes que hacer.
2 nada más. Una de ellas, el Shema. ¿Sabes cuál es la segunda? Una oración que ellos hacían después de cada comida. No antes de cada comida. Después de cada comida, Dios los obligaba a repetir unas palabras. Esas no las vamos a hablar hoy. Pero qué interesante, porque nosotros oramos para bendecir la comida. Pero ¿qué dices después de comer? ¿Cuántos de los que estamos aquí, después de tu comer, te sientas por un momento y dices: gracias, Señor, porque estoy satisfecho, estoy lleno, tú provees para mi vida? Pastor, pero debemos dejar de orar al principio de la comida. No, debemos bendecir los alimentos. Definitivamente bonito, pero qué poderoso es después de comer. Después de tú comer, saciarte, tú darle gracias a Dios. Y hay 2 oraciones que eran obligadas. El Shema no era si tú querías, no era si tú deseabas, tenías que hacerlo. Y tenías que hacerlo constantemente. Aquí en Deuteronomio te dice claramente que lo hacías por la mañana, por la noche, en el camino, donde quiera que tú ibas, donde quiera que tú estabas. Tenías que declarar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estás en el tapón, te hace un corte de pastelillo a alguien, y ¿qué tú dices? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas al trabajo y ¿qué tienes que recordarte? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a tomar otro compromiso que te separe de la casa de Dios, que te separe de la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y desde ahora quiero que entiendas que el Shema, aunque es una oración, no es una oración realmente dirigida a Dios. Esto no es una plegaria a Dios. Esto no es una oración dirigida a Dios. Es una oración dirigida a todo el pueblo. Y lo que Dios quería es algo que yo creo que todos aquí tenemos que aprender. Oiga bien. Y se resume en una sola palabra: ritmo. Ritmo. Explicaba yo a los empresarios que una de las cosas más importantes para tú no desgastarte es vivir con los ritmos correctos en la vida. Y el problema es que hay un montón de cosas que nos sacan de ritmo. De ritmo, te desalinea. Te desalinea. Comenzaste con un ritmo correcto este año. Comenzaste a hacer ejercicio este año. Por las mañanas, todos los días. Pero de repente lleva 2 días lloviendo. ¿Y ahora qué decidiste? No puedo hacer ejercicio porque está ¿qué? ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió? El ritmo. Se rompe el ritmo. Tú vas al gimnasio a hacer el ejercicio y vienen a hablarte. ¿Qué se rompe? El ritmo. ¿Qué pasó con el huracán María? ¿Qué nos rompió el huracán María aparte de nuestras casas y de la infraestructura del país? Nos rompió nuestro ¿qué? Nuestro ritmo. No meramente una rutina, sino nuestro ritmo. El ritmo que tú llevabas para alcanzar ciertas cosas. Y el problema es que en nuestra vida no nos damos cuenta todas las cosas que nos rompen el ritmo, que nos desalinea de vivir una vida para Dios. En Deuteronomio capítulo 6, el verso 7, Dios declara: cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué va a establecer tu ritmo por la mañana? El Shema. ¿Qué va a establecer tu ritmo por la noche? El Shema. Aquellos que pueden estudiar esto con nuestra experta en sueño. Para usted dormir necesita crear un ¿qué? Un ritmo. Por ejemplo, yo dejé ya hace mucho tiempo de dejar de tomar café a las 3 de la tarde. Ya después de la tarde no tomo café. Y yo sé que usted dice, como yo digo, me puedo tomar un café ahora y yo duermo. Sí, pero el problema es que la cafeína se queda ahí y te rompe ¿qué? El ritmo. Entonces, para uno dormir, uno tiene que ser como los perros. Dar 7 vueltas alrededor de la almohada, tirarse para atrás, sacudirse, arreglarse, para decirle a tu mente:
te vas a acostar a dormir. Pero ¿cuál es el ritmo que muchos de nosotros tenemos para dormir? El Netflix, el TikTok, el aquello, lo otro. Y después nos preguntamos por qué entonces no descansamos, por qué no tenemos el sueño correcto. Pero así pasa en toda nuestra vida. Y lamentablemente la gente no se da cuenta que en todos corremos el peligro de que nuestros ritmos sean desalineados. Los hombres de éxito en la Biblia y fuera de la Biblia, todos tienen no tan solo rutinas, ritmos de trabajo, ritmos que establecen la disciplina y que nada los saca de ahí. Por ejemplo, Daniel, admiramos a Daniel, celebramos a Daniel en la palabra del Señor, un gran hombre, pero Daniel tenía un ritmo de oración. La Biblia dice claramente que él oraba, dice Daniel 6:10, 3 veces al día. 3 veces al día. A la misma hora, con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas. 3 veces al día. No obstante, definitivamente, él tenía un ritmo de vida que lo llevó a ser excelente. Oraba cuando salía el sol, oraba al mediodía y oraba por la noche. En cambio, observamos un hombre como Saúl. Que Saúl, si algo detestaba a Dios de Saúl, era que Saúl violentaba todos los ritmos de Dios establecidos. Saúl, el primer rey de Israel, quería hacer con Dios como le daba la gana, cuando le daba la gana, y quería que Dios se ajustara a su ritmo en vez de él ajustarse al ritmo de Dios. Saúl en una ocasión se desesperó porque el profeta no llegaba a rendir la ofrenda que tenían que rendir antes de toda guerra. ¿Qué hizo Saúl? ¿Rompió el qué? El patrón, el ritmo. Él fue y hizo él la ofrenda. Él fue y él hizo la ofrenda. Dios dijo, hasta aquí. Nadie le puede romper los ritmos a Dios. Consultó con una divina, consultó con gente incorrecta. La realidad es que cuando nosotros miramos la palabra de Dios nos dice una y otra vez, a través de los salmos, a través de diferentes palabras, nos dice una y otra vez, tarde y mañana voy a clamar al Señor y voy a esperar en su palabra. Te voy a buscar por la tarde, te voy a buscar por la mañana, te voy a buscar por la noche, día y noche. Donde quiera que yo vaya, esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, 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 meditarás en él. Y lamentablemente la gente pierde todo esto. El Shema lo que ayuda es a establecer el ritmo y a mantener el ritmo correcto. Oiga bien, Shema no significa solo escuchar pasivamente. Significa hacer una declaración que penetra nuestro corazón y que nos establece nuestro estilo de vida. La realidad es que el Shema está hecho para tú declarar cómo es que tú vas a vivir no tan solo tu día, sino toda tu semana, todo tu mes. Todo tu ser se involucra cuando tú haces esta declaración. Y lo que yo quiero que usted entienda con esta declaración, esta palabra Shema, más que estudiar su significado, y más adelante vamos a ver lo que representa y lo que significa estas palabras como tal. Pero yo lo que quiero que usted entienda es eso: mi ritmo tiene que ser establecido por Dios. Y hay dos cosas que son las que deben gobernar mi mañana, mi tarde y mi noche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a decir por la mañana, lo voy a decir por la tarde, lo voy a decir por la noche, y toda mi vida así se va a alinear. Tú sabes algo curioso del Shema original, y recordemos en el contexto que se escribió. ¿Sabes cuántas palabras tenía el Shema judío? Exactamente. Tenía 245 palabras más 3 que ellos añadían, lo que hace un total de 248. Y en aquel tiempo se entendía que el hombre tenía 248 partes en su cuerpo. En aquel tiempo, el cálculo que se tenía era que tú tenías 248 órganos y partes de tu cuerpo. Y cuando Dios le estableció esta palabra, le dio exactamente
una palabra por cada parte del cuerpo que ellos comprendían que tenían. Y esto era una declaración que se hacía para mover todo el ser. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: o ignoráis que vuestros cuerpos es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto involucra toda tu vida, involucra todo tu ser. Los judíos, cuando hacían esta declaración, tenían que hacerlo cubriéndose los ojos. ¿Para qué? Para no concentrarse en ninguna otra cosa, solo en esto, para que nada los distrajera. Todo el tiempo, cuando se iba a orar y cuando se iban a hacer estas declaraciones, se hacían exactamente desconectándonos completamente de todo. Esta es mi concentración, en esto es que me voy a alinear, en esto es que voy a establecer toda mi vida. Y esto es lo que va a establecer el ritmo de mi vida. El problema de mucha gente es el mismo problema de muchos cristianos en el día de hoy. Y es el patrón rápido del olvido de Dios. Nos olvidamos de Dios. Imagínate el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 14 cruzan el Mar Rojo. Y cuando cruzan el Mar Rojo, comienzan a celebrar lo que Dios había hecho. En Éxodo 15 cantan victoria. 3 doritos después, Éxodo 15:22, comienzan a quejarse, comienzan a olvidarse de Dios. Un mes después, en Éxodo 16, comienza el chisme. Éxodo 17, otra vez murmuración. Éxodo 32, el becerro de oro. ¿Cómo es que se te olvida Dios tan rápido? Y el problema es que Dios te da una experiencia poderosa que cambia tu vida, te olvidas rápido y lo próximo que viene es una crisis de fe. Y el problema de muchos cristianos hoy no es que tienen mucho trabajo, no es que tienen problemas familiares, no es que tienen escasez, y el problema no es la iglesia y no es Dios. El problema es una crisis de fe porque algo rompió el ritmo que te alineaba con Dios. Y el día que tú rompes el ritmo de lo que te alinea con Dios, ese día es cuando llega la verdadera crisis. David entendía esto y por eso David decía una y otra vez: de madrugada te voy a buscar, Señor. Temprano yo te voy a buscar. En el Salmo 19, David decía: 7 veces al día te voy a alabar, Señor. Por un momento, sé honesto conmigo. ¿Cuántas veces alabaste a Dios hoy? ¿Cuántas veces alabaste a Dios hoy? ¿Cuántas veces durante el día tomaste un momento para cantar una canción, para alabar a Dios, para leer la Escritura, para recordar lo que Él ha hecho contigo, para cantar, para adorar a Dios, para celebrar su presencia? ¿Cuántas veces en el día de hoy lo hiciste? Y si no fuera por un mensaje como este, a lo mejor esta noche ni lo harías. Harías una oración rápido para acostarte, para cumplir. Señor, 1, 2 y 3, aquí se acuesta esta red. Pum, ya cumplí. Terminé. Cumplí con Dios con un checkmark. En vez de sentarte, cerrar tus ojos, que nada te distraiga. 0 teléfono, 0 interrupción. Y tomar los últimos minutos de tu día y decir: mi mente se tiene que alinear con Dios. Y mañana por la mañana cuando te levantes, tus ojos cerrados a cualquier cosa. Y lo primero es: mi día tiene que comenzar con Dios. Te voy a buscar por la mañana y por la noche.
Si algo Dios enfatiza en su palabra es que la fe necesita memoria. La fe necesita memoria. Nosotros tenemos un perrito que ya lleva un par de años con nosotros. Y ese perrito es hiperactivo. Ya está viejo, ¿verdad? Ya tiene canas, igual que yo en la chiva. Pero ese tipo es hiperactivo como un loco. Y le hemos puesto verja por todas partes para que él no se salga de la casa. Pero siempre termina afuera como quiera. Él escalva, él las dobla, no sé, voy a meterle puya por todos lados, no sé qué voy a hacer. Pero él tiene una memoria increíble. Siempre que se va, sabe regresar. No importa cuán lejos tú lo pongas o cuán lejos tú lo lleves, él sabe regresar. Siempre a la misma puerta, de la misma manera, al mismo lugar, al mismo sitio. Y uno de los problemas de la casa de Dios y de la gente en la iglesia es que no se dan cuenta que la fe necesita memoria. La fe necesita memoria. Mira si la fe necesita memoria, que Dios advierte muchas veces en Deuteronomio también. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Dios no advierte en esa ocasión acerca de cómo manejar las riquezas. Lo que le advierte al pueblo es que no se olvide quién se la dio. Mira si nuestra fe necesita memoria, que cuando Jesús se sentó con sus discípulos a hacer la Santa Cena, ¿qué fue lo que Él dijo en aquella ocasión? Dijo, hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes vayan a hacer esto, recuerden lo que yo hice por ustedes. Josué tomó 12 piedras antes del río Jordán y 12 piedras dentro del Jordán y las puso afuera. ¿Para qué? Para hacer ¿qué? Memoria. Y que todo el mundo, cuando pasaran por allí, tuviera que alguien contarle: esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Esto fue lo que Dios hizo con nosotros. Samuel, cuando cruzaron los peores momentos de su vida, puso una piedra en un lugar que se llama Ebenezer. Y esa piedra declaraba: hasta aquí nos ha traído el Señor. El problema de mucha gente es que no tiene memoria de Dios, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te llamó. El problema que vemos en el libro de los jueces es que la gente se olvidaba de Dios. Una de las cosas que se ve repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es que se levantaba un juez que se olvidaba de Dios. Se levantaba un juez que se olvidaba de Dios. Se levantaba un juez que se olvidaba de Dios. Y el reto que tenemos hoy es que la palabra de Dios está en la boca de un montón de gente que no vive para Él y pensamos que son creyentes. Y hay una diferencia que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, y algo que voy a decir bien claro. Me parece muy absurdo que Bad Bunny le dé gloria a Dios, o que diga gracias a Dios. ¿Cómo yo lo pongo? Bien sencillo, oiga bien. A mí no me molesta que ningún cantante mundano, secular, cante canciones cristianas. No me molesta. At all. Jamás en la vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si tú no le alabas, las piedras le van a alabar. Y la Biblia dice que todo lo que respire, todo lo que ¿qué? Respire, alabe a quién, a Jehová. Así que todo el mundo puede alabar a Dios. Todo el mundo puede alabar a Dios. Pero la repetición y la memoria de la fe del Shema es mucho más que simplemente poner en tu boca mencionar a Dios. El Shema era tu alineación diaria y establecía tu identidad como creyente y como pueblo de Dios, para que todas tus acciones fueran cónsonas con lo que Dios quería. No se ofenda y no se confunda. Cuando alguien mundano
dé gracias a Dios. Las piedras tienen que alabar. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero eso no es necesariamente tener identidad. Es en la memoria de la fe donde yo recuerdo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Y es interesante que cuando tú miras el Shema original hebreo, y no lo voy a mostrar aquí hoy, pero cuando tú miras el Shema original en hebreo, hay una peculiaridad en esta oración que no existe en ningún otro escrito judío. Y es que la primera y la última palabra están en mayúscula. Si usted indaga, y aquellos que le gustaría hacerlo, aquí no lo vamos a hacer, pero si usted indaga, busque que la primera letra y la última letra están en mayúscula. Es como si se creara un paréntesis y acentuara unas cosas en particular. Y esas dos letras en particular significan, y el significado que tiene son dos palabras: testigos y conocer. En otras palabras, cuando uno declara el Shema, uno está siendo testigo de Dios. Uno está dando testimonio de Dios. Y uno lo que está dando es testimonio de todo lo que ha visto de Dios, de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha hecho. Cuando nosotros miramos, la Biblia dice que el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos. ¿Y para qué vendría el Espíritu Santo? Dice la Biblia: y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. Seréis testigos. Ustedes darán testimonio donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, de a quién tú le sirves, a quién tú conoces, quién es tu Señor. Y donde quiera que tú te pares, tú tienes que dar testimonio y ser testigo del Dios todopoderoso al que tú conoces, ese Dios que ha sido bueno contigo. Y tienes que recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ti, y tienes que recordar su grandeza. Y el Shema, diariamente, esta declaración nos ayuda a nosotros a alinearnos día tras día y a ser testigo. Cada vez que yo declaro el Shema, ¿sabe lo que estoy diciendo? Yo estuve presente cuando Dios nos levantó. Yo estuve presente cuando Dios nos sacó. Yo estuve presente cuando Dios me cambió. Yo estuve presente. Un día tú vas a ser testigo de la inauguración de ese nuevo templo, y tú vas a decir: yo fui testigo de cuando perdimos el templo, y fui testigo, yo estuve ahí. Y una cosa es tú dar tu palabra porque tú conoces algo, porque lo viviste. Y yo no sé cuántos de los que están aquí hoy realmente tú puedes ser testigo de que Dios hizo algo en tu vida, de que Dios te cambió, de que tú no conoces a Dios simplemente como teoría. Tú conoces a Dios porque tú eres testigo de que Él puede cambiar tu vida. En estos días pusieron un pequeño pedazo de una joven que yo no sé quién es. Aparentemente fue famosa o es conocida, no sé el nombre de la muchacha. Pero lo vi porque lo pusieron en unos cortes de unas personas que ponen cosas cristianas. Esta muchacha hablaba de la discriminación contra los cristianos. Y ella decía en su lenguaje y en su forma de hablar, ella decía: desde los 17 a los 27 años me aparté de Dios, pero a los 27 me encontré con Dios. Y hoy le predico a todo el mundo. Y decía ella: a los 17, 18 tú me hablabas de Dios, yo te criticaba. Y todavía el día de hoy, ahora a los 27, como yo sé lo que Cristo ha hecho conmigo, como yo sé de dónde me sacó, como yo sé de dónde Él me sacó, oigo todos los que critican cuando yo hablo ahora y digo: yo estuve ahí también, yo estuve ahí, pero ahora yo soy testigo, está diciendo ella, de que Dios te cambia, de que Dios te renueva, de que Dios te ha hecho diferente. Y tú tienes que tener memoria de eso día tras día. Esa debe ser tu identidad. Tú no puedes tener la palabra Dios y el nombre de Dios en tu vida simplemente así en vano. Hoy tú tienes que decirle aquí: sabes que yo voy a ser testigo y yo voy a demostrar lo que yo conozco, mi principio de mi vida y el final de mi vida. Yo conozco a un solo Dios y soy testigo de su poder. Ser testigo es decir la verdad, toda la verdad, donde quiera que yo vaya, donde quiera que esté. Y por supuesto, oiga bien, el Shema y ser testigo es estar dispuesto a sufrir todas las consecuencias de ser testigo de Dios. Pararnos frente al mundo, aunque el mundo esté en contra de nosotros. Es más,
los más grandes mártires. ¿Tú sabes cómo morían? A que tú no sabes las palabras de los grandes mártires escritas en los libros de historia. Cristianos, presos por sus convicciones. ¿Y sabes lo que decían? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las canciones más icónicas de la historia cristiana es la canción He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuánto han oído esa canción? ¿Verdad? ¿Sabes cómo se escribió esa canción? ¿De dónde sale esa canción? De un hombre que era misionero. Lo pusieron frente a su familia, junto a su familia. No recuerdo el país en el que fue. Lo pusieron a él con su esposa y creo que 2 hijos. Y le dijeron, niega a Jesús. Y él comenzó y dijo, he decidido seguir a Cristo. Le mataron a su hijo. Niega a Jesús. ¿Sabes lo que él volvió a repetir? He decidido seguir a Cristo. Le mataron a su hija, le mataron a su esposa. Y antes de matarlo a él, las últimas palabras fueron, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aquí lo cantamos livianamente. Lo cantamos como un corito clásico y no sabemos de dónde viene. De la experiencia de alguien que tuvo que ser testigo de que conozco a Dios y es lo más grande que voy a creer en toda mi vida. Ser testigo quiere decir que tengo que mantener una coherencia entre lo que digo y cómo yo vivo. Cuando tú eres testigo, tú pones tu reputación en juego. Y la realidad es que cuando miramos la palabra del Señor, los hombres y las mujeres que nosotros admiramos en la Biblia fueron testigos hasta el último momento del Dios en el quien ellos habían creído. Esteban cuando lo apedrearon, Pablo cuando lo azotaron constantemente, lo metieron preso. Y al final de su historia, su testimonio estaba intacto. La realidad es que en el día de hoy, oiga bien hermanos, el Shema y esta declaración de fe que nosotros decimos y que debemos decir todos los días, es nuestra manera de alinear nuestra vida con Dios. Es nuestra manera en el día de hoy de demostrar nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes nosotros somos? ¿A quién nosotros le servimos? ¿Cuál es nuestra declaración de fe día tras día? Cuando nosotros miramos en la tradición judía, ¿tú sabes cuál era la primera enseñanza que se le daba a un niño? No era ABC. A un niño lo primero que se le enseñaba a decir era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Nuevo Testamento. Oiga bien para orar. ¿Por qué el Shema no era opcional? ¿Por qué esta declaración era obligatoria? ¿Por qué era obligatorio decir esto todos los días? ¿Por qué razón era vital? Dios no dice si lo sientes. Dios no dice si lo quieres. Dios no dice si deseas. Él dice constantemente lo vas a decir, lo vas a hacer, lo vas a hablar en medio de todas tus dificultades. Era fe en acción, caminando en la consistencia y en la disciplina para que nada distrajera el corazón de su pueblo, ni lo que era su identidad como pueblo de Dios. Cuando hablamos de disciplina, no hablamos de rigidez, hablamos de supervivencia espiritual. Hermanos, oiga bien, Dios no necesita el Shema.
Dios no necesita esa declaración. Eso no es una oración para Dios, es una oración para ti y para mí. En esa oración tú no le estás pidiendo nada a Dios. Tú estás diciendo: amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Esto es una repetición para nuestra identidad. Dios no te pide perfección, pero Dios te pide consistencia. Dios te pide constantemente que en el ritmo de tu vida Él sea el centro, que Él sea el que marque el ritmo, que eso sea lo que establezca tu identidad donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú encuentres. Y en tu vida nada debe romper ese ritmo, ni trabajo, ni amistades, ni hijos, ni compromiso. Nada debe romper ese ritmo en tu vida. Dios es primero y Dios es lo último. Dios es lo más importante y punto, y se acabó. Y voy a vivir para Él, y por Él es que vivo, para Él es que vivo. Nada puede romper mi ritmo cuando diezmo, cuando ofrendo, cuando oro, cuando vivo para Dios. El día que hago eso, niego mi identidad y me olvido de quién es Él y quién yo era antes de conocerlo a Él. Para orar en esta hora, ¿por qué es tan importante esto? Y que tú lo repitas día tras día, una vez más, para alinear tu mente y tu corazón con tu Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Otoniel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo lo digo? Mañana, tarde y noche. ¿A quién se lo enseño? A mis hijas, a mis nietas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si con algo nada ni nadie se debe meter, es con el Dios que te sacó donde tú estabas. Ningún problema. Oiga bien, para orar. Qué triste es vivir sin ritmo en nuestra vida. Y menos sin el ritmo adecuado, sin el ritmo correcto. Y qué pena es criar nuestros hijos sin el ritmo correcto, sin el ritmo adecuado. Qué triste es que sea el mundo quien establezca nuestro ritmo. Qué triste que sea el mundo quien establezca cómo tú decides vivir. Desde hoy en adelante tú decides: no, ¿sabes qué? Yo voy a vivir para Dios y nada va a romper mi ritmo. Tan difícil es declarar la palabra de Dios todas las mañanas. Tan difícil es declararlo al mediodía y acordarte. Tan difícil es tomar unos minutos durante el día y poner una canción cristiana y adorar a Dios. Detener todo por un momento y decir: ¿sabes qué? Señor, te voy a adorar. Tan difícil es separar y venir durante la semana a la iglesia y decir: me voy a detener de todo. Voy a apagar el teléfono, me voy a concentrar, voy a adorar a Dios, voy a diezmar y ofrendar, voy a oír su palabra y salgo de allí listo para otro día más. Mi ritmo de Dios. ¿Cuál es mi oración por ti en el día de hoy? Que entiendas el por qué que te pido que hagas esto. El ritmo divino, el ritmo de Dios. Llévate esa palabra. El ritmo de Dios, no una rutina. El ritmo de la vida. ¿Qué es lo que provoca los ataques del corazón? Que tu corazón se va ¿de qué? De ritmo. Cuando te hacen los exámenes, ¿qué es lo que están buscando? Si tu corazón tiene las pulsaciones correctas, para ver si tiene el ritmo correcto. Y vuelvo y te repito, tu problema no es económico.
Y tu problema no es mucho trabajo. Tu problema es una crisis de fe. Y la crisis de fe que tienes es porque no te has dado cuenta que algo te sacó el ritmo. Pero te lo sacó porque tú se lo permitiste. Pero hoy tú puedes volver a eso en el día de hoy. Sal de aquí diciendo todas las noches, ¿sabes qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mañana cuando te levantes, decláralo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cuando alguien te diga, ¿por qué tú sirves a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas allí? ¿Por qué haces eso? Es que yo soy testigo. Yo sé lo que Él ha hecho conmigo. Yo antes andaba perdido y ahora Él me encontró. Antes yo andaba preocupado y ahora me encontró. ¿Sabes cuántas veces Dios me ha librado? Dios me ha salvado. ¿Sabes cuántas veces Dios me libró de la muerte? Me sacó de aquí, me sacó de allá. Yo soy testigo. Yo soy testigo. Yo soy testigo de eso. Yo no sé si aquí hoy hay testigos de eso. Testigo del Dios que te salvó. Testigo del Dios que te bendijo. Testigo del Dios que te cambió. Hoy cuando salgas de aquí, si no aprendes más nada, una sola palabra quiero que te lleve. ¿Cuál es? Ritmo. Y el Shema te ayuda a tener ¿qué? Ritmo, consistencia, ritmo en la vida, ritmo en la vida. Este es el paso que yo voy a seguir. Esta es la dirección que voy a tener. Pastor, ¿por cuánto tiempo? Para el resto de mi vida. Y en el nombre de Jesús vamos a creerle a Dios que tú también vas a entrar en la tierra prometida.